Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 17. Esta hora siempre es un punto de enseñanza. Créanme que he orado para este tema. No es algo profundo, es algo que la mayor parte de creyentes lo sabemos, pero que tenemos siempre la necesidad de enseñarlo. Y lo haré con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Dice así la palabra: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tomen sus lugares y den espacio. Espero darme a entender. Quiero hablarle acerca de este tema: 5 razones por qué bautizamos en el nombre de Jesús. Hace especialmente 15 días, hoy hace 15 días, en este mismo culto, a esta misma hora, yo enseñé 12 razones por qué no bautizamos en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, basados en las palabras de la Gran Comisión de Jesús en Mateo 28, 16 al verso 20. Pero hoy quiero enseñar este tema: 5 razones por qué bautizamos en el nombre de Jesús. Esto ayudará no solo a nosotros, o para que nosotros fundamentemos nuestra fe, sino para que podamos también explicarle a otras personas por qué creemos lo que creemos. Muchas veces le harán preguntas a usted que tiene que tener una respuesta bíblica. Por eso decía al principio, cuando se trata de la salvación, no se trata de que yo me imagino, yo pienso, no lo dice la Biblia, pero lo creemos por la fe. No es así la cosa. La Biblia, hermanos, es el libro, es la palabra de Dios que tenemos como un libro de guía hacia la vida eterna. Es decir, que uno tiene que estar consciente por qué sirve a Dios. Amén. Aleluya. Porque vamos a una iglesia. ¿Qué vamos a hacer a la iglesia? No es porque no tengamos otra diversión, porque no haya otro lugar donde ir. Usted puede ir al centro y ahí al centro histórico y andar toda la mañana y se perdió el culto. No tuvo problemas, nadie lo va a meter preso por eso. Pero sí puede tener peligro, dejar las cosas de Dios, la hora del culto y andar en otras cosas. Puede ser más peligroso, no estoy amenazando a nadie. Dios no quiera, jamás. Entonces, hermano, es necesario, y espero con todo mi corazón no dañar, sino que usted pueda reflexionar. Empecemos. Que hable la palabra. Razón número 1. ¿Por qué bautizamos en el nombre? Y es porque el énfasis de Jesús
comisiones después que Él resucitó fue el nombre. Voy a repetir. El énfasis del Señor Jesucristo al dar sus comisiones después de haber resucitado fue su nombre. Usted sabe que mientras el Señor andaba en la tierra, Él perdonaba pecados. Al ladrón le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A una mujer le dijo: ni yo te condeno, pero no peques más. A un paralítico le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero el Señor murió. Y después que Él muere, Él resucita para encomendar el perdón de pecados. ¿Cómo lo iban a efectuar los apóstoles? Las comisiones, hablando de las comisiones, Mateo 28, 19, Marcos 16, 15 al 17 y Lucas 24, 45 al 47. Porque los escritores de los evangelios, es decir, los diferentes evangelistas, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos escribieron cada uno en su evangelio lo que Jesús les dijo. Entonces, la primera razón es esa: el énfasis de Jesús en las comisiones. Cuando digo comisiones es porque la escribió Mateo, la escribió Marcos, la escribió Lucas y la escribió Juan. Pero ¿cuál fue el énfasis? Fue el nombre. En Mateo 28, 19 dice así: por tanto, y esto lo expliqué el domingo pasado, domingo hace 15 días, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso ya lo explicamos, que Padre no es un nombre propio, Hijo no es un nombre propio, ni Espíritu Santo, pero el Señor dijo en el nombre. Esa palabra en la Biblia está subrayada: en él. No dijo en los, dijo en él. Habla de un nombre. Cuando Marcos escribe la Gran Comisión, Marcos capítulo 16, versos 16 y 17, son palabras otra vez del Señor. Dijo el Señor Jesucristo estas palabras: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y sigue el verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. Y luego dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. A veces leemos el texto corrido: y estas señales serán a los que creen en mi nombre, pero no dice así. Dice: estas señales serán a los que creen. Hay dos puntos. Y luego dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Esta es la comisión escrita por Marcos. Si hablamos de la comisión que escribió, que es la misma comisión, pero la escribió Lucas, dice Lucas 24, 47. Este es el doctor. Lucas era un médico. Hablando siempre de la comisión, dice el Señor estas palabras: y que se predicase en su nombre. No dice sus nombres, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y qué más, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces la razón número uno es porque el énfasis de las comisiones es el nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. El nombre de Jesús, por supuesto. No poner ahí el nombre Banco Ricardo Mendoza, porque él no perdona nada.
El nombre de Jesús. Vamos a la segunda razón. Me voy bien despacito, bien despacito. Segunda razón, razón número 2. Porque todos los que fueron bautizados, según la Biblia, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Voy a repetirlo. Porque todos los que fueron bautizados, según la Biblia, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Todo el mundo se compone de 3 razas: judíos, samaritanos y gentiles. Diga conmigo: judíos, samaritanos y judíos. Entonces, ¿cómo fueron bautizados los judíos? Hechos capítulo 2, verso 38. Vamos a ponerlo en pantalla. Hechos 2, 38. Dice la palabra de Dios. Vamos, ingeniero. Dice así: Pedro le dijo, algún día voy a predicar solo sobre ese versículo, pero solo quiero hacer los énfasis rápido porque está muy preciso. Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro le dijo. Entonces algunos dicen: no, Pedro le dijo, pero no se bautizó nadie. Pedro le dijo, es como que el pastor diga y nadie le hace caso. Pedro le dijo. Vamos al verso 41. ¿Cuántos fueron bautizados? Dice así la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra, no todos, sino los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Diga conmigo: judíos. La iglesia apostólica del nombre de Jesús comenzó con 120 creyentes y luego siguió con un grupo de 3,000 personas bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Digan conmigo: judíos. ¿Cómo se bautizaron los samaritanos? Hechos capítulo 8, verso 16. Vamos a la Biblia. Dice así la palabra de Dios. Ahí está. Dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto habla, hermano, de aquella gente que las tenía atónitas, un brujo que se llamaba Simón. Y Simón tenía toda la gente engañada, pero cuando hubo una persecución, los apóstoles salieron por todas partes, pero Felipe entró a la ciudad de Samaria. En el versículo 12 de ese capítulo dice lo que Felipe predicaba. Póngamelo, hermano. Dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y ahí sigue el relato que también se bautizó el Simón y todo eso. O Simón, perdón, no el Simón. El verso 16 es un texto del contexto, porque no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces mandaron a Pedro y a Juan para que les impusieran las manos y recibieran el Espíritu Santo. Entonces entra el verso 16: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús. Así fueron bautizados los samaritanos. Ahora, todo el que no es judío, bueno, los samaritanos eran una mezcla de gente de judía y gentiles, pero todo el que no es judío, nosotros no somos judíos por descendencia, somos gentiles. Y los gentiles, cuando Cornelio recibió la visión, estaban comparados como animales. Dice que cuando Dios iba a entrar al pueblo gentil, Pedro recibió una visión, un lienzo que bajaba del cielo, y en ese lienzo había reptiles de toda clase, culebras, de todo animal. Y oyó una voz que le dijo: mata y come.
sucia, cosa inmunda. Pero estaba hablando de animales literales. Así estamos comparados los gentiles. Así nos veían los judíos a nosotros como animales, como reptiles, como que no valíamos nada, porque creían que la salvación solamente era para los judíos. Pero cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, dice Hechos capítulo 10, verso 43. Y ahí relata el pasaje. Oiga lo que predicó Pedro. Hechos 10, 43. Dice la palabra del Señor. Se lo voy a leer en la pantalla. Dice, de este, primer singular, de este dan testimonio todos los profetas. Quiere decir que los profetas hablaron de Jesús. Que todo lo que en Él, diga Él, no es en ellos. Usted no va a creer en ellos ni en muchos para ser salvos. Los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este texto encierra tres singulares. De este dan testimonio a todos los profetas que todo lo que en Él creyere recibirán perdón de pecados por su, no dice sus, dice su nombre. Y en el verso 48 dice así el texto: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cornelio y su familia eran gentiles. Los samaritanos, mezcla de samaritanos, gentiles y judíos, eran samaritanos, y los judíos, de Hechos 2. Estas tres clases de personas representan el mundo entero, y todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esa es la segunda razón. Amén. ¿Preguntas? No hay broma, no voy a preguntar nada todavía. Me lo pueden preguntar aparte. Razón número 3. Razón número 3. Pablo dijo que todo hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Ese es el texto que leímos al principio. Colosenses 3:17. Dice Pablo a la iglesia de Colosas, 3:17. Y todo lo que hagáis, o todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo. Y todo es todo. Esto incluye el bautismo. Dice, todo lo que sea de palabra o de hecho, hacerlo todo. Jesús se encontró un grupo de personas que casi hacían todo en el nombre, pero no todo. Dije casi. Es decir, hacían muchas cosas en su nombre, menos el bautismo. Lo raro es que el Señor no lo conoce. Mateo 7:21 al 23. Son 21, 22, 23 versículos. Mateo 7:21 al 23. Dice así la palabra. Oiga, esto es bien serio, bien delicado. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto ya es bastante peligroso. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, oiga esto, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea que eran profetas. En tu nombre echamos fuera demonios, tenía autoridad. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eran profetas. Echaron fuera demonios en el nombre de Jesús. Hicieron muchos milagros. Y Jesús les dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fue gente que profetizó en su nombre, echaron fuera demonios en su nombre, hicieron milagros en su nombre, pero no se bautizaron en su nombre. Y la Biblia dice, teniendo este sello,
Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de todo aquel que invoca el nombre del Señor. Yo quiero llevarlo a Juan 1:12, porque la mayor parte de personas dirá es que todos somos hijos de Dios, pero para ser hijo de Dios hay requisitos. Todos somos criaturas de Dios, pero para ser hijo de Dios, dice Juan 1:12, dice así: más a todos los que le recibieron, hay que recibirle. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de dos requisitos: hay que recibirle y hay que creer en su nombre. Entonces, hermanos, es bien delicado que uno vaya a comparecer un día ante el Señor y hasta ahí se dé cuenta o nos demos cuenta que no fuimos salvos. Razón número 4. Yo traía 12 razones, pero nos llegaría la vigilia. Eso nos va a dar 5 razones. Razón número 4. Es en su nombre, es en la invocación de su nombre que recibimos el lavamiento de nuestros pecados. Es en la invocación del nombre de Jesús que la persona a la hora de bautismo recibe que Dios le lave sus pecados. Y el texto, para que todos lo vean, está bíblico. ¿Cómo dice la cita bíblica? Hechos 22:16. ¿Qué dice ese texto? Se lo leo aquí en vez de la pantalla ahorita, aunque no sé si ya está en la pantalla. No, ya no está. Vamos a leerlo ahí. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levanta. Le hago una pregunta. ¿A quién se le dijo ese versículo? Pablo. Al apóstol Pablo. Porque Pablo, él se convirtió al evangelio después de Pentecostés. En el capítulo 8 había sido perseguidor de los creyentes. Los primeros versículos del capítulo 9 se respiraba una amenaza sin muerte contra los cristianos. La persecución se hizo porque Pablo andaba detrás y de una iglesia como esta le ponía fuego. Era terrible. Pero en el capítulo 9 el Señor lo transforma, lo tira al suelo, lo deja ciego 3 días, sin comer y sin beber. Y cuando está ahí todo ciego, aguantando hambre, entonces el Señor envía a un discípulo que se llama Ananías, que vaya donde él. Y Ananías tenía miedo: Señor, yo ya sé de ese hombre, es peligroso, Señor. Ese hombre mata a la gente. Y digo: vaya, porque el instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de gentiles. Usted lo puede leer en su casa, todo el capítulo 9 de los Hechos. Y Ananías llega y dice: hermano Saulo, así comieron, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino del que me ha enviado, para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y abrió los ojos, le cayeron las escamas de los ojos, fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Amén. Recibió el Espíritu Santo, habló en otras lenguas. Saulo de Tarso, porque el Dios Todopoderoso no hay nada imposible para él. Cuando llegamos al capítulo 22 de los Hechos, desde el versículo 10, yo no le he tomado muchos versículos porque usted se va a aburrir, se va a cansar y ay, el pastor se aburre. Pero usted lo puede leer en su casa. Desde el verso 10, él dice: Pablo relata su conversión. Él está testificando cómo es que Dios se le apareció en el camino. Entonces, cuando llega el verso 22, dice que Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, paso número 1, y bautízate, y lava tus
pecados. Diga, lava tus pecados invocando su. No dice sus, dice invocando su nombre. Por eso cuando la persona es bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, no es el agua el que le lava pecados. Porque si el agua quitara pecados, cada vez que usted se baña se quita pecados. Tampoco el pastor, porque el pastor no perdona pecados. Pero cuando se le invoca el nombre del Señor Jesucristo, no importa los pecados que haya cometido, son lavados por el nombre del Señor. Razón número 5 y nos vamos. Solo tengo 10 minutos. Razón número 5. ¿Por qué nos bautizamos en el nombre de Jesús? No importa qué clase de pecado hayamos cometido antes, Dios le perdona por medio de su nombre. No importa, esta es la razón número 5. No importa qué clase de pecado hayamos cometido antes, Dios los perdona por medio de su nombre. Eso es grande, hermanos. Porque la iglesia no se compone de gente que vino del cielo, de repente cayó y aparece ángel. No, la iglesia se compone de gente que hemos venido de un mundo sucio. La ciudad de Corinto era una ciudad de mucho pecado. Abundaba en la idolatría. El apóstol Pablo llegó allí, dice la Biblia, con mucho temor y temblor. Después de que fue transformado, llegó con mucho temor y temblor. Pero cuando él les escribe la carta, miren lo que él dice. Esta escritura es poderosa. 1 Corintios 6, 9 al 11. Esta escritura, si nada más se lleva, llévese esta. Que no importa lo que la persona haya hecho, Dios le perdona cuando se bautiza en su nombre. Dice así la Biblia, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Punto. Wow, yo no puedo ser todos míos en esa lista, estoy yo. Cualquiera de estas. Yo vivo, ahí estoy yo. Wow. Quizás maldiciente, quizás estafador, quizás borracho, quizás afeminado, quizás adúltero, quizás señor en esa lista, estoy yo. Pero lea el verso 11. Y esto erais. Diga, erais. Algunos. La palabra erais es pasado. Y esto erais algunos. ¿No haya habéis sido? Número 1, lavados. Lo que es el texto. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Que dice que no importa si venimos en esta lista, hechicero, brujo, homosexual, borracho, no importa si venimos en el paquete. Esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Quiero que leamos 1 Corintios 6, 11 en la nueva traducción viviente, hermano Stanley. La nueva traducción viviente es sobre el 11. Y aquí terminamos. En la versión nueva traducción viviente, el verso 11 de 1 Corintios 6, mire cómo dice: algunos de ustedes antes, Dios mío, antes, eran así. De toda la lista que menciona el verso 9, dice Pablo a los Corintios: algunos de ustedes antes
eran así, Amén, hermano. pero fueron limpiados, Amén. fueron hechos santos, fueron hechos justos delante de Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Significa que no importa cómo uno viene a Dios, lo que importa es lo que Dios hace en la vida de nosotros cuando somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Con todo mi corazón le digo que lo que le he citado es porque como pastor es mi responsabilidad. Amén, hermano. La Biblia dice que los pastores tenemos que dar cuenta un día de la ley del Señor. Y no le dije, señores, que yo le tenía pena a los hermanos. Es que yo los respetaba mucho, pero hermano, es la responsabilidad de cada pastor decir lo que la Biblia dice. Ahora, si la persona no lo hace, ya no es mi responsabilidad. La responsabilidad cae sobre la persona que lo escuchó y no lo hizo. Así es de que vamos a ponernos en